Ahora sí, vamos a hablar un poco más de política pura, muchachos. Porque si bien esto que va a pasar el martes transcurre en los tribunales federales, a nadie se le escapa que estamos hablando de política. Cristina, en el banquillo. Esto era el diario de papel de hoy. Tapa del diario de la Nación, bajo el título La Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Me llama mucho la atención, me parece que la Corte o la mayoría de la Corte ha actuado con una intención más política que jurídica, no me gustó lo que han resuelto. En la Corte imputan de haber impulsado esta decisión no a Ricardo Lorenzetti como muchos creen, sino consideran que el responsable de esto, ¿sabes quién es? ¿Quién? Horacio Rosati, el hombre que puso en la Corte Lilita Carrió. El peronista que puso en la Corte El Lilita peronista Carrió, ¿no? que puso en la Corte Lilita Carrió. Lo que vuelve es una dictadura, lo que vuelve es Maduro, Chávez, Venezuela, no... Por eso oren con el Jesús misericordioso de una santa, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Oren y glorifiquen. Esto es una orden para todos los creyentes. La Corte, con la firma de la mayoría peronista, como se le podría llamar últimamente, o como se llama últimamente a esta especie de bloque. Pero esto es ahora, ¿eh? Hace minutos. ¿Por la inflación? No, esto no es contra el gobierno, sino te diría en contra favor, la Corte Suprema. Claro, en favor de la institucionalidad. Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial, ¿no? También te muestra que hay una Argentina que cambió, que queremos cosas claras, no queremos cosas raras. La Corte es el mal. Y esta chica, Cristina, está tomada por el mal, no es que sea mala. Bueno, lejos quedaron los tiempos en los cuales el gobierno decía que respetaba la independencia de poderes. Claro, cuando la Corte amagó con demorar algo que no le convenía al gobierno, se armó todo esto que ustedes acaban de ver. Finalmente la Corte aclaró, un poco a regañadiente. Claro, ellos la habían hecho bien. Nadie había firmado el dictamen por el cual iban a tomar la causa de la obra pública y todo el mundo todo indicaba que se iba a demorar el juicio. Es más, uno de los miembros del Tribunal Oral había dicho que en la práctica el juicio se tenía que demorar. Finalmente retrocedieron en chancletas y el juicio contra Cristina arranca el martes. Ahora bien, ¿cómo se va a defender Cristina? Porque esto es tan loco en la Argentina que no se conocen mucho los argumentos de Cristina. Porque en su momento, cuando estas causas empezaron a circular ya durante el gobierno de Cristina, ¿sí? Empezaron a circular estas acusaciones, ni Lázaro Báez hablaba, ni Cristina hablaba, porque consideraban que era un problema menor y desde su soberbia, sí consideraban que todo era una campaña de los medios e ignoraban y no discutían. O sea, recuerden ustedes que cuando salta en 2013 las primeras acusaciones contra Lázaro Báez, que tenía una especie de monopolio de obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez nunca contestó, nunca dio una entrevista. Daba algunas conferencias de prensa donde mostraba que él no tenía ninguna bóveda y qué sé yo, pero no dio nunca una entrevista y finalmente terminó preso, como era una especie de Yabrán, que no hablaba, y en lugar de terminar muerto, terminó preso. Cristina tampoco hablaba demasiado, a veces hablaba en alguna cadena nacional del tema, pero lo menospreciaban y nunca hablaron. Claro, después vinieron las acusaciones y Cristina, como solamente habló y dio algunas entrevistas en el año 2017, presentaba escritos y no se sabía realmente cuáles eran los argumentos de Cristina. Se conocen sí los argumentos del gobierno, el informe de Vialidad Nacional, sobre la manera en que dice el informe que monopolizaba Lázaro Báez la obra pública en Santa Cruz, pero Cristina no se sabía demasiado hasta que, fíjense qué curioso, la primera vez que se difunden masivamente los argumentos de Cristina para defenderse sobre la cuestión de la obra pública es en el libro de Cristina, es donde figuran los argumentos de Cristina a favor, o sea, de cómo se va a defender. Se supone que esos son los argumentos que va a repetir en un juicio. Hablará Cristina en el juicio y seguramente lo transmitirá la televisión, el tribunal, que no tiene precisamente simpatía por Cristina, transmitirá el alegato de Cristina o las veces que Cristina hable ante el tribunal. Va a ser extraño, yo creo que no. Pero es interesante de todos modos saber qué va a decir Cristina. Y lo que dice, cuando uno revisa el libro, revisa los escritos judiciales de Cristina,
ahí empiezan a aparecer algunas cosas interesantes. Lo primero es que Cristina va a defender a Lázaro Báez. Por extraño que parezca, hay varios argumentos de Cristina. Teníamos unas placas por ahí, no son estas, donde Cristina va a defender a Lázaro Báez. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales Cristina va a defender a Lázaro Báez? Y bueno, en Santa Cruz, Lázaro Báez ganó tantas obras porque se presentó a diferentes licitaciones y en esas licitaciones, como nadie quiere ir a trabajar al sur porque es muy difícil, es muy caro, etcétera, etcétera, Lázaro Báez por eso ganó tantas licitaciones. Al argumento de que Lázaro Báez era un mero cadete, un mero cajero del Banco Nación, Cristina en su libro dice, no, era gerente general del banco. Y ahí utiliza una especie de pequeña chicana. Y bueno, Héctor Mañeto también arrancó siendo un contador en el Grupo Clarín y el propietario de $1.000 millones y nadie lo persigue. También tiene para Eduardo Costa, un archienemigo de los Kirchner en Santa Cruz, senador de Unión Cívica Radical, dice, bueno, él también en el mismo momento que Lázaro Báez se convirtió en un señor rico haciendo obra pública, Eduardo Costa se convirtió en un señor rico con supermercados y teniendo un corralón de materiales y proveyendo materiales a la gente en el sur. Estas son las cosas que va a decir Cristina. Después va a resaltar que el mismo juez que ahora hizo la instrucción, que termina en el primer juicio oral, el martes, donde Cristina va a estar sentada en el banquillo de los acusados y va a tener que ir porque es obligatorio que vaya, el mismo juez Julián Ercolini fue el que en su momento dijo que la causa no tenía, o sea, que no era de su competencia y la mandó para Santa Cruz. En Santa Cruz se consideró que no había delito y la causa volvió para acá. Estas son las cosas sobre las cuales el kirchnerismo nunca había insistido demasiado. Ahora bien, ¿qué va a pasar el martes? Porque por un lado va a estar la foto que quería el gobierno y por la cual tanto peleó y tanto se enojó con la posibilidad que se postergara. Para el gobierno, que aparezca Cristina sentada en el banquillo de los acusados es como una especie de lanzamiento de campaña o de la anticampaña o de que vuelve el temor. ¿Esto afectará en la intención de voto de Cristina? Cuando uno ve hasta ahora, cuando incluso hay algunas encuestas que dicen, bueno, de Cristina es más el temor que tiene buena parte del electorado de que siga Macri y de que vuelva Cristina, la cuestión del rechazo. ¿Esto le afectará la intención de voto a Cristina estar sentada en el banquillo de los acusados? Hay que ver. Difícil, no parece difícil, pero sí va a volver toda la idea del kirchnerismo corrupto, del kirchnerismo que le dio una cantidad de obras a Lázaro Báez. Pero acá le voy a preguntar a Garay, ¿qué van a hacer? A ver, políticamente, mira, ¿cómo la van a defender a Cristina? ¿Van a ir o van a ser presidentes ustedes? No, todo lo que suceda de aquí en más hasta las elecciones hay que interpretarlo en clave electoral. Todo en clave electoral, porque todo lo que pase, las nuevas denuncias que las va a haber, todo lo que pase realmente este gobierno, porque a la pésima gestión económica y a la pésima situación social que estamos viviendo los argentinos y particularmente los bonaerenses, a las cuales no escapa y es muy profunda en la provincia de Buenos Aires, el gobierno hace esto, en vez de reforzar su gestión, en vez de ver cómo hace para mejorar la obra pública. No hay tiempo ya. Bueno, ya no tiene tiempo. Ya está bueno, sí, bueno, pero a ver, podrían hacer medidas o tomar medidas en favor de los sectores más desposeídos. Y sin embargo, bueno, van a hacer esto, van a hacer campañas sucias, van a hacer campañas mediáticas. Esto lo recontrasabemos. Esto, Rolando, vos lo sabés mejor que yo. Esto es de manual. Es el ABC de esta gente, ¿qué es lo que van a hacer? Está bien, pero ¿a vos te satisface la explicación que ha dado Cristina sobre la cuestión de obra pública? No, todavía no ha explicado nada Cristina en este sentido. Yo no he escuchado en este sentido. Y bueno, y escucharemos lo que dice ella y lo que pasó en Santa Cruz. Y bueno, a ver, ahora acá lo que pasa es que hemos perdido el norte con relación a la justicia. Ya no sabemos, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Pero entonces, en todo este esquema aparecen unos personajes sobre los cuales algún día el kirchnerismo va a tener que dar respuesta. José López, por ejemplo. No era un hombre de la oposición, era un hombre del gobierno. Tuvo 12 años sentado en el gobierno y apareció revoleando plata. Sí, y la propia Cristina lo repudia después. Pero bueno, el tema es que acá por eso necesitamos lo que este gobierno vino a hacer, que no hizo nunca, que es cuidar las instituciones, fortalecer las instituciones, una verdadera república. ¿Pero de qué república estamos hablando? Yo te puedo dar cientos de ejemplos. Por ejemplo, con el caso de Pharmacity. En Pharmacity, que nosotros nos opusimos al establecimiento de cadenas en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, yo pedí ser tenido en cuenta en la Corte Suprema para que me escucharan. Me dijeron que sí. Asumió el nuevo juez de la Corte Suprema, me dijeron que no, usted no habla. Punto, no hablo. No, la opinión de un intendente no le importa. El nuevo presidente que fue abogado de Pharmacity. Sí, bueno, claro, el abogado de Pharmacity, el nuevo presidente de la Corte, no, el intendente Esteban Echeverría no habla, no. ¿Por qué? Porque a la Corte no le interesa lo que dice un intendente. Listo, se terminó la discusión. Esa es la justicia que tenemos hoy. Entonces, a ver, con estos parámetros estamos analizando todos los casos judiciales que hay en la Argentina.
Entonces, ¿Va a haber esto- movilización del justicialismo? A ver, nosotros el martes? la verdad que no nos estamos movilizando ni en esta oportunidad ni en las anteriores, porque estamos tomando las cosas con muchísima responsabilidad, porque la situación del Sin país... embargo, hay mucho rumor Sí, de que pero- va a haber gente que va a No, movilización. la verdad que no. Hoy hemos tenido una reunión nosotros intendentes, el martes también tuvimos una reunión de intendentes, no hablamos del tema ni de movilizar. Lo que sí también te tengo que decir que la presidenta moviliza por sí sola. Por ejemplo, estuvo en la Feria del Libro, estuvo colmado de gente. A ver, vos sos periodista de toda la vida, conocés a la perfección esto. No había un solo colectivo, y si hubiese habido un solo colectivo hubiese sido tapa de todos los diarios y hubiese leído en todos los medios. La gente va sola, Rolando. Hoy no llevas a nadie a ningún lado que no quiera. La gente va sola. Donde va Cristina Kirchner, les guste o no les guste, algunos, otros no, a mí me gusta, es un fenómeno social y político. Ella va a tal lugar, pum, explota el lugar. Va a la rural, explota la rural. Hace un acto en tal lado, explota. Va, no hace falta movilizar a nadie. Hoy la gente en los barrios te pide por Cristina Kirchner. Yo estuve recorriendo hoy, te decía, un barrio del Jawel, de punta a punta, 4 cuadras, todo el mundo en todas las esquinas. Y Cristina, y Cristina, y Cristina, y Cristina. Esto, lo que no entiende el gobierno, es que no le va a sumar ni le va a restar. ¿Y sabés qué? Sí, pero dicen que eso es un fenómeno del conurbano. Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Dentro de un mes vamos a sentarnos acá mismo y ¿sabés qué? Cristina va a seguir subiendo en las encuestas. Va a seguir subiendo en las encuestas porque este gobierno se está deteriorando. Ya la gente se dio cuenta que no hay solución, que no va para ningún lado, que no tienen proyectos, que no tienen nada, que están haciendo manotazos ahogados. La gente está muy informada. Hablando de encuestas, tenemos acá una encuesta de Taquión. Ayer, fresquita, esta la mandaron ayer. Eso es primera vuelta. Primera vuelta. Sí, bueno, balotaje, ¿cuánto ¿A quién es? votaría? 33 Cristina, 21 Macri. 12 Massa, Urtubey 9,7, ahí no figura Labaña. Después hay otro escenario con Labaña. Gente que dice no votaría, 11,6, atención con eso, rechazo al voto, ¿sí? Y los indecisos 6,3. Pero hay otra, a ver si tenemos otra placa que a mí me dio mucho la atención, donde esto que se habló siempre, que el techo de rechazo a Cristina era lo que le ponía un techo a la posibilidad de que fuera un balotaje, hoy por hoy el rechazo en el electorado es mayor a Macri que a Cristina. A ver si la podemos ver. Este es el otro escenario. Acá está. Pensando en la próxima elección del presidente, ¿qué escenario te genera más esperanza? Que aparezca un nuevo candidato. Atención con esto. La gente que no quiere grieta. Que gane Cristina, 27. Que reelijan a Macri, 24. Que gane el justicialismo, 5,1. Y ahora acá, la del temor. Fíjense, todo este tiempo el gobierno se basó en la idea del temor, ¿no? Y bueno, que el temor a Cristina iba a ser siempre superior a Macri. Bueno, esto hoy se dio vuelta. Insisto, esto es una encuesta de Taquión, casos presenciales, casos telefónicos. Que reelijan a Macri, 41,6% de temor, el famoso rechazo. Que gane Cristina, 38,4%. Esto más o menos coincide un poco con la intención de voto a Macri, más alguna cosa así marginal, algún voto marginal que pueda ir para otro candidato. Que aparezca un nuevo candidato, 6,6, que gane el justicialismo, 5,4. Cifer, ¿qué? No. ¿3 qué? Tercero. Yo vengo diciendo. En todo está tercero. Vos decís que Macri ahora, a la foto de hoy, está tercero. A ver, veamos esa encuesta que en una primera vuelta Cristina está sacando 12 puntos. 12. Ahí no está la placa del balotaje, donde Cristina está ganando en todas las encuestas ampliamente el balotaje. Ayer salió, me llegó una encuesta de Management and Fit que está circulando por todos lados. Aún en la segunda vuelta, que todos los indecisos lo votasen a Macri, Cristina le gana por más de 10 puntos. Eso es lo que están dando las encuestas. Esta es la realidad, Rolando. Y esto es lo que está pasando en el país. Este gobierno es malo. Es muy malo. No, sí, tiene no, eso ya lo sabemos. Bueno, está bien, sí, lo sabemos, pero la gente... Pero de ahora yo te planteo otro escenario. Te digo, ¿y si el gobierno, no te digo frena? Porque Juan Enrique tiene una placa sobre cómo el gobierno no es que frenó la inflación, pero logra pisar un poco la inflación, pisa el dólar y asusta, no puede ganar. Porque el tema acá es el empleo. ¿Cómo va a generar empleo en 6 meses este gobierno si destruyó la industria nacional? No, eso ya está resignado. Bueno, ni ellos dicen que van a generar empleo. Y Rolando, el que no tiene trabajo y hoy no hay ninguna asistencia ni contención social, ¿cómo va a votar este gobierno? ¿Y sabés la cantidad de gente que hay que no tiene trabajo? Vas a un barrio, charlas con cualquiera, vas al bar, preguntás, hablas con cualquiera. Todo el mundo tiene un familiar que no tiene trabajo. Y el que no tiene trabajo sabe que con este gobierno no lo va a conseguir. Y ese es el tema fundamental que tenemos acá. Hoy la principal demanda que hay es el trabajo. Segundo, la vivienda. La vivienda se empezó a disparar como una demanda. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar los costos fijos, no se pueden pagar los alquileres. Esta es una realidad. ¿Y cómo haces para bajar los alquileres?
¿Cómo haces para que la gente gane más? Esto es cambiar totalmente un modelo económico y social que este gobierno no tiene margen ni consenso ya para hacerlo. No lo puede hacer.